Buenos días, estimados alumnos. Soy el profesor asistente Alejandro Ramos Vila y en esta oportunidad me toca darles o presentarles la clase de tumores oculares, teniendo en cuenta que esta clase es una clase bastante larga, tiene mucha información para que la analicemos y la clasifiquemos. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que lo que hemos hecho, o lo que hice en esta clase, es organizarle los tumores, no todos los tumores oftálmicos, sino lo que hemos hecho es clasificarlos por lugar de aparición y frecuencia y gravedad de estos, para poder hacer una clase más amena, porque si no, la información era casi infinita. Por lo tanto, vamos a empezar con párpados como la primera zona, y en los párpados encontramos que los tumores en frecuencia y gravedad encontramos a estos tumores que son el hemangioma capilar, el santelasma y el carcinoma vasocelular. De estos tres tumores, dos son benignos o no tan graves, y uno, sí, el carcinoma vasocelular, es un tumor maligno. Hablando de hemangioma capilar, ¿qué podemos decir? La información es muy clara y precisa, y para la clasificación vamos a ser bastante precisos en la etiología y la epidemiología de estas enfermedades. Es muy frecuente en recién nacidos, tiene una frecuencia de hombre-mujer 3:1 y evidentemente tiene una predilección de ubicación en el párpado superior. Se caracteriza por ser una mancha rosada, blanda, que se aclara con la compresión. Si nosotros la observamos, es muy frecuente en los recién nacidos, de manera de bastante frecuencia, y la mayoría de las veces la involución del tumor hace que desaparezca entre los 2 o 3 años de edad. Es decir, también es conocido como el tumor de los lactantes, que se pone esta mancha rosada o rojo cereza, se pone de mayor coloración y aumenta de tamaño con la lactancia, es decir, que cuando el bebé está mamando o tomando su mamadera o haciendo fuerza de succión, evidentemente esto cambia de forma y se agranda. En general es un tumor que tiene que tenerse conducta expectante, y la involución propia del tumor se da entre los 2 y 3 años de edad del niño. Hay algunos casos que se provoca un hemangioma capilar grave, y como vemos acá en las diapositivas nos damos cuenta que claramente hay una gravedad totalmente diferente, y acá sí nos encontramos ante situaciones mucho más traumatizantes, y que corre peligro la integridad y la salud física del niño. Cuando esto ocurre, ya vemos que esto es muy difícil que involucione cuando el tamaño es muy grande, cuando la localización, como les dije, siempre preferentemente sobre el borde nasal del párpado, pero no implica que no haya sobre otras localizaciones. El tratamiento de este hemangioma capilar se debe hacer con láser. Estamos hablando del grave, ¿no? Se debe hacer también con corticoides, a veces se puede usar interferón o inmunoglobulinas también, y en los casos más extremos tenemos que llegar a la resección local. Hay que tener en cuenta que este tratamiento se indica solo cuando hay ambliopía, cuando hay compresión del nervio óptico, cuando hay una queratopatía por exposición y cuando tenemos una mancha antiestética grave con necrosis o infección provocada por este tumor. Ahora vamos a hablar del santelasma.
Santelasma es un tumor bastante frecuente, se da en edades medianas y adultos mayores. Es un tumor benigno y que está asociado con el aumento del colesterol, es decir, es una mancha en realidad que el paciente marca en sus párpados tenemos que el colesterol como el factor asociado, digamos, que lo provoca a este tumor. Hay histocitos que están cargados de colesterol y tenemos placas subcutáneas amarillentas, como dijimos, que aparecen en estos tumores. El tratamiento de este tumor es con láser y extirpación quirúrgica si la placa es muy grande. Como lo vemos acá en las fotos, es muy importante que darnos cuenta que evidentemente no hay un riesgo ni de pérdida de visión, ni de consecuencias demasiado graves con respecto a la aparición y evolución de este tumor que está basado específicamente en la hipercolesterolemia. Pero ahora sí, en párpado vamos a hablar del carcinoma vasocelular. Esta sí, como carcinoma vasocelular tenemos que decir que la neoplasia maligna humana más frecuente, ¿no? Es decir, teniendo en claro que este cáncer de piel es muy, muy frecuente. Generalmente se da después de los 40 años y la exposición a rayos ultravioleta es como una de sus causas más predisponentes. También, evidentemente, hay causas genéticas, hereditarias y del color de la piel que aumentan el grado de posibilidad de tener alguno de estos tumores en algún momento de la vida. El 90% de estos tumores aparecen en cabeza y cuello y hay un 10% de estos tumores en párpado. Entonces tenemos una frecuencia bastante elevada, si nos damos cuenta, que es un tumor bastante frecuente. Generalmente está en el párpado inferior y en el canto externo, es de crecimiento lento, localmente invasivo y rara vez nos provoca metástasis, con lo cual es algo muy importante a tener en cuenta porque generalmente siempre nos da tiempo, digamos, para poder tratarlo. Tenemos diferentes tipos de tumores según su forma de los vasos celulares y tenemos una que es de nódulo ulcerativo y la otra forma se llama vaso celular esclerante. Del nódulo vasocelular ulcerativo es la más frecuente de las formas de aparición en el párpado y es una lesión crónica muy indurada, es decir, endurecida, que tiene límites perlados y que hay mucha telangiectasia, es decir, que hay muchos vasos cercanos a estos tumores. Los bordes están delimitados y a veces, por eso digo que es nódulo ulcerativo, puede estar deprimido en el centro de ese nódulo y se ulcera. De ahí el nombre nódulo ulcerativo. La otra forma, que es la vasocelular esclerosante, aparece como una forma más pálida, una placa mucho más pálida, mucho más no nodular, sino más en forma de placa, que está bien definida esta placa, pero está muy endurecida. Esta es la forma más agresiva del vaso celular esclerosante. El tratamiento generalmente y casi en todos los casos es la resección quirúrgica. Puede usarse también radioterapia, crioterapia. Los que están ubicados en el canto interno del párpado son más recidivantes y hay que tener presente que pueden invadir estructuras anatómicas vecinas. Teniendo en cuenta que acá mostramos parte de la cirugía, es una cirugía sumamente invasiva y un pequeño nódulo necesita una amplia resección quirúrgica para el tratamiento y control de esta patología.
Ahora vamos a pasar a la conjuntiva. En la conjuntiva vamos a nombrar tres de los más frecuentes de los tumores, que son el nevus, el melanoma y como más importantes para nombrar. En un nevus conjuntival, en conjuntiva tenemos que entender que es muy similar a los nevus cutáneos. Son lesiones benignas, que tienen forma vulvar, están pigmentadas, están bien delimitados y aplanados y aparecen generalmente en personas jóvenes, las primeras tercera década de la vida como mucho. Vasos, acá tenemos que en la conjuntiva hay muchos vasos nutricios muy dilatados y el tratamiento de esta patología generalmente es la resección cuando hay por motivos estéticos y cuando podemos sospechar que hay un cambio muy grande en la evolución del nevus y que puede haber un paso hacia la malignidad. Este tipo de lesiones, acá como vemos en las placas fotográficas, nos damos cuenta que es en sí un lunar. Es lo que nosotros lo llamamos lunares, digamos, la diferencia que en vez de ser epitelial, en este caso es conjuntival, y en el ojo se quedan muy evidentes. Lo que es muy importante a tener en cuenta en el control de esto es fotografiar estos nevus y controlarlo a lo largo de la vida, entendiendo que las personas, después de la segunda y tercera década, siguen con el nevus, no desaparecen. Lo que sí ocurre es que disminuye, como dije, que son más frecuentes, la aparición de estos nevus en las primeras décadas de la vida como factor de aparición, ¿no? No así como nos acompañan o lo acompañan al paciente durante toda su vida. Ahora, cuando hablamos de melanomas conjuntivales, fíjense que acá hay una de las características. Puede originarse originalmente de un nevus conjuntival. Pero acá aparecen en décadas muy superiores, es decir, mucho más grandes. La paciente está entre la sexta o séptima década de su vida y hay que tener en cuenta que el lugar de ubicación generalmente es cerca del limbo esclerocorneal. Acá encontramos un nódulo bien pigmentado y está muy bien fijado a la epiesclera, es decir, que en una de las cosas que nos damos cuenta es que la conjuntiva y la esclera están invadidos por este tumor y el tumor por eso no tiene movimiento cuando hacemos presión sobre la conjuntiva. Y también una de las características que puede tener es que estos tumores, hay un porcentaje de estos tumores que son amielénicos, es decir, que no están pigmentados y nos da una apariencia de carne de pescado, es decir, una carne blanquecina, no digamos de un aspecto blanquecino. En el melanoma conjuntival, el tratamiento claramente es la extirpación quirúrgica. La radioterapia como segunda opción también está y cuando vemos que las lesiones son grandes y extensas. Hay una cosa a tener en cuenta, que la enucleación no mejora la sobrevida en los pacientes. Es decir, que cuando estos tumores ya han dado metástasis, es muy difícil, con la enucleación no lo mejoramos, es decir que hay que tratar siempre lo mejor es la extirpación quirúrgica de la lesión y la radioterapia en general y la quimioterapia también y esperar la evolución del paciente y que no aparezcan metástasis en otros lugares del cuerpo. Hay que tener en cuenta que la mortalidad de estos tumores es alrededor del 12% a los 5 años y el 25%, como vemos acá en la placa, a los 10 años de la aparición del tumor.
por lo cual no es una lesión para no tenerla en cuenta. Es una lesión importante y digamos que tiene una tasa de mortalidad elevada. Acá vemos las lesiones, ahí ven cómo les digo que siempre en general están cerca del limbo esclerocorneal estas lesiones, y la forma de carne de pescado que tienen los que son menos pigmentados son muy características, como está en la segunda fotografía. También podemos encontrar que ese melanoma puede estar en la conjuntiva o puede estar en el iris, y nos vamos a dar cuenta también que existen este tipo de lesiones características también en el iris, que son un poco menos frecuentes, bastante menos frecuentes, pero se las muestro para que tengan presente que esto también puede tener, y esto es el crecimiento de un tumor dentro del iris, y que evidentemente está dentro de la cámara anterior y nos provoca lesiones que afectan gravemente la agudeza visual del paciente. Sobre la neoplasia intraepitelial conjuntival, esto es menos frecuente, pero también lo vamos a nombrar rápidamente. Es unilateral, infrecuente y lentamente progresiva. Está relacionada también a los rayos ultravioleta, el virus del papiloma humano, el SIDA y el seroderma pigmentoso. Se da entre la cuarta y quinta década de la vida, y es una masa carnosa de color blanco-rosado con vasos nutricios. El tratamiento es la evisceración y la resección quirúrgica. Acá sí puede haber evisceración, por eso al ser intraepitelial conjuntival, todavía no hay, son menos frecuentes las metástasis, por lo cual nos puede ser muy útil la evisceración de los tumores. Perdón, la evisceración del ojo, perdón. Con respecto a la órbita, vamos a hablar de los tumores más frecuentes, que son el hemangioma cavernoso, el adenoma pleomórfico de glándulas lagrimales, carcinoma de glándulas lagrimales y glioma del nervio óptico. El hemangioma cavernoso, acá hay que estudiarlo muy claro, como está acá en la placa, es un tumor benigno orbitario más frecuente, se da mucho más en mujeres que en hombres, entre la cuarta y quinta década de la vida, generalmente son unilaterales, provocan uno de los motivos de consulta que lo trae el paciente muy asustado al consultorio es que el ojo ha perdido su posición normal, lo cual es como que el ojo está hacia adelante, es decir, que tiene una proptosis axial, el ojo sale hacia adelante, es decir, lo cual es muy evidente y lo cual provoca mucha... ¿Por qué ocurre esto? Porque evidentemente hay un hemangioma que está ocupando la órbita, ¿no? Y nos empuja el ojo hacia adelante. Ahí puede haber compresión del nervio óptico y el tratamiento es quirúrgico. Es un tumor benigno, la forma de detectarlo y clasificarlo también, obviamente, la tomografía nos es de muchísima utilidad, y la resonancia magnética también. Como acá vemos en las fotografías. Pero acá ya pasamos a un adenoma pleomórfico de glándulas lagrimales, también es un tumor benigno más frecuente, se da entre la segunda y quinta década de la vida, es una masa dolorosa en la fosa lagrimal, provoca distopía, proptosis y oftalmoplejía. Cuando hablamos de proptosis ya sabemos que es el ojo que está expulsado, digamos, o impulsado hacia adelante. La distopía es que el ojo cambia en su eje horizontal, es decir, que están en ejes distintos, y la oftalmoplejía, que hay parálisis de los músculos y el ojo de todos los músculos oculares, y el ojo pierde movilidad hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, es decir, está con movilidades, eso es una oftalmoplejía, con movilidad disminuida. Y el tratamiento
de esto siempre es la resección quirúrgica. Es un tumor bastante frecuente, como lo ven acá en la foto, en las placas, y la resección quirúrgica, como dije, es el tratamiento. También tenemos el carcinoma de la glándula lagrimal, pero acá ya pasamos a ser un tumor maligno, que es poco frecuente, tiene una alta morbimortalidad, el paciente está muy molesto y tiene una mortalidad elevada. Se provoca durante la cuarta y quinta década de la vida. También hay distopía, hay dolor, proptosis, edema periorbitario, oftalmoplejía, todo ya lo hemos explicado anteriormente, todos estos síntomas, hipoestesia de la región del nervio lagrimal y tumefacción del nervio óptico. El tratamiento es la resección de la glándula, la radioterapia, a veces es necesaria la enucleación y el pronóstico de vida es bastante malo, digamos, con los tratamientos actuales. En este caso vemos perfectamente lo que es una distopía en estos pacientes, cómo el ojo ha perdido los ojos han perdido el eje horizontal y hay una compresión, evidentemente, del globo ocular por estos tumores. El glioma del nervio óptico es un tumor benigno, frecuente de la primera década de la vida, mucho más frecuente en mujeres. El glioma maligno es poco frecuente y se da en adultos y es de muy mal pronóstico. El 30% de los casos está asociado a neurofibromatosis. En el glioma del nervio óptico también hay proptosis, distopía, y en el fondo de ojo el nervio óptico está atrófico. Hay una disminución lenta y progresiva de la agudeza visual. Entonces acá lo que encontramos, como lo vemos perfectamente en esta tomografía, es la afección del nervio óptico en su porción posterior. Bien, ahora vamos a hablar de los tumores de la retina y de la coroides. Los más frecuentes y los más complejos, tanto los benignos como los malignos, son el nevus coroideo, el melanoma coroideo y el retinoblastoma. El nevus coroideo, se da muy poco frecuente, digamos, en personas de raza blanca. Es decir, que las personas de razas con más pigmentación de la piel tienen mucha más frecuencia de la aparición del nevus coroideo. Generalmente son asintomáticos y se detectan en una revisión casual a través del fondo de ojo. No tienen afección de la agudeza visual y se ven como una lesión ovalada de bordes netos de color azulado o gris. Pero una de las características, que después lo vemos con el OCT, con la tomografía de coherencia óptica, es que se ve que son lesiones que no tienen elevación, es decir, que son lesiones planas. El tratamiento, no hay ningún tipo de tratamiento especial para este tipo de lesiones. Solo hay que controlar que esto no aumente de tamaño, no se haga más, cambie su coloración, cambie o se eleve en la formación ya de un nódulo o de un tumor, que ya estaríamos hablando de otra cosa. Sería una progresión de este nevus. Como lo vemos, son lesiones que impactan, que la vemos, ¿no es cierto? Fíjense en las placas, cómo se ve claramente la porción más pigmentada que tiene esta retina, pero si uno toma la agudeza visual, si uno ve cómo el paciente tiene no hay ninguna afección de su agudeza visual y no hay ninguna posibilidad de que, digamos, nos complique este tipo de lesiones, por más que parezcan al fondo de ojo un poco impactantes. De todas maneras, siempre el control es muy importante y con esto diríamos que habría que hacerle un control cada
por lo menos cada 2 años para ver cómo es la evolución de este nevus. Obviamente que al principio lo tenemos que estudiar un poco más en detenimiento y luego dar cada 2 años por lo menos un control de la evolución de estas lesiones. Y después tenemos ahora, vamos a hablar del melanoma coroideo. Acá tenemos que es la neoplasia uveal más frecuente, es decir, que la neoplasia de la uva más frecuente, está en el 90% de los casos, es la más frecuente en adultos. También tenemos que decir que esta neoplasia da metástasis en hígado principalmente y rara vez en pulmón. Es decir, que cuando uno detecta este tipo de neoplasias y ya hace el diagnóstico, generalmente lo que hay que hacer es, no, generalmente no, lo que hay que hacer es pedir un examen tomográfico por resonancia, o ambos, de lo que es toda la cavidad abdominal y torácica, porque estábamos buscando lesiones principalmente en hígado, metastásicas, y en pulmón, siendo la localización más frecuente las de hígado. Es una masa sobrelevada, subretiniana, es decir, que está abajo del epitelio retiniano, puede o no tener pigmentación. Cuando rompe la membrana de Bruch, toma la forma de botón de camisa, así como un botón saliendo a través del ojal. Produce pliegues, hemorragias, rubiosis, glaucoma, cataratas, uveitis y finalmente provoca un desprendimiento de retina exudativo. Hay una disminución brusca de la agudeza visual, se requiere para estudiarlo ecografía, como dije, resonancia magnética, tomografía axial computada y retinofluoresceinografía para su diagnóstico, control y progresión de la enfermedad. Y el principal diagnóstico diferencial es con las metástasis en ojo de tumores de pulmón y mama. Ese es el principal diagnóstico principal. El tratamiento, se están cada vez estudiando mucho más tratamientos con el desarrollo de nuevos productos quimioterápicos y radioterápicos. En este caso, lo que hacemos como primera elección es una braquiterapia con rutenio de 106. El melanoma coroideo, el tratamiento se puede realizar con braquiterapia con rutenio 106 o placas de yodo que se colocan intraocularmente de liberación rápida, la cual provocan la disminución del tamaño y a veces la desaparición del tumor. También se puede usar la radioterapia y la termoterapia transpupilar, siendo la enucleación el último de los recursos para el tratamiento definitivo de esta patología. La enucleación se la decide siempre y cuando no haya metástasis en hígado ni pulmón. Si hay metástasis en hígado y pulmón, no es recomendable hacer ya la enucleación. Acá vemos placas del melanoma coroideo, claramente se ven totalmente diferentes, ¿no es cierto?, al nevus. Los bordes no son bien definidos y la afectación visual es importante. Cuando hacemos una retinofluoresceinografía, vemos que hay una desviación del flujo sanguíneo importante y hay una retención del flujo también. En la ecografía vemos claramente la masa dentro del globo ocular y en la tomografía también vemos la masa en el globo ocular. La tercera diapositiva, digamos, nos muestra ya un globo ocular
seccionado transversalmente con su masa interna de melanoma coroideo. Bueno, pero también merece un párrafo aparte si las metástasis coroideas, porque si efectivamente hablamos de metástasis coroidea, esta metástasis es el tumor oftálmico en sí más frecuente en adultos. Es decir, que si nosotros tenemos un tumor en adultos, en el ojo, digamos, o en la retina, nosotros lo primero que tenemos que descartar es vamos a pensar que es una metástasis primero, y luego pensar que puede ser un melanoma coroideo. Es decir, que por frecuencia, claramente las metástasis coroideas son más frecuentes que el tumor en sí. Es más frecuente en mujeres, son asintomáticos el 50% y el pronóstico depende del pronóstico del tumor primario. Las localizaciones primarias de la metástasis coroidea, acá está en esta placa, no se las voy a nombrar, pero ustedes las tienen bien ahí descritas, y claramente en varones el tumor pulmonar es el que se lleva la mayor frecuencia de metástasis coroidea, y las mujeres el tumor de mama como el mayor productor de metástasis coroideas. Acá vemos las placas de la metástasis coroidea para tener claro cómo es la progresión de la misma. Se dan cuenta que es difícil de uno solo con imágenes poder determinar que es una metástasis coroidea o es un tumor primario. La diferencia va a estar en la determinación y el encontrar el tumor primario donde está localizado. Bueno, retinoblastoma. El retinoblastoma es la neoplasia intraocular más frecuente en niños. Esto hay que tenerlo muy presente, un tumor que ya lo deben haber visto, y vamos a hacer un repaso de este tumor en esta clase, porque ya lo deben haber visto en clases anteriores, porque la frecuencia y en los pacientes que ocurre son de alto impacto para el médico pediatra o para el oftalmólogo que los trata. Porque es bastante frecuente, fíjense que es el 3% de todos los cánceres infantiles, lo cual nos muestra que tiene una frecuencia bastante importante. Puede tener crecimiento endofítico en el vitro y crecimiento exofítico cuando invade el nervio óptico. Cuando invade el nervio óptico es cuando estos tumores ya empiezan a tener un grave peligro de hacer metástasis. Puede ser hereditario, fíjense, en el 40% de los casos. Y en este caso, cuando son hereditarios, son bilaterales, o más frecuentemente son bilaterales. Y cuando no son hereditarios, son de novo, aparecen en casos esporádicos, frecuentemente son unioculares. Retinoblastoma. El retinoblastoma tiene síntomas y signos. Es muy difícil que un paciente, recordemos que la edad de frecuencia de aparición del retinoblastoma es en niños menores de 2 años, lo cual no implica que haya niños mayores de 2 años, siendo casi hasta los 5 años la edad de presentación, pero la frecuencia más absoluta o mayor se da en niños entre los 18 y 24 meses. Por lo tanto, los síntomas son muy difíciles de que el paciente los evidencie. Son síntomas que nos va a relatar la madre, digamos, que los puede evidenciar. Es decir, que hay más signos que síntomas. Entonces, ¿qué es lo que encontramos como signos? La leucocoria como el principal. ¿Qué es la leucocoria? Es la pupila blanca, es decir, que la pupila es de color blanco. Y en esto hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no?, de todas las causas en niños de leucocoria. Y siendo la catarata congénita uno de los diagnósticos diferenciales más importantes que tiene el retinoblastoma. Provoca también estrabismo, hay un glaucoma secundario, proptosis también por invasión de la órbita en casos más avanzados.
logra o conlleva un desprendimiento de retina, por lo tanto la agudeza visual de ese ojo está sumamente comprometida. Los métodos de diagnóstico complementarios son la ecografía, la tomografía axial computada, la resonancia magnética nuclear y los estudios genéticos para saber de qué origen es este tumor. El tratamiento, la fotocoagulación, la crioterapia y la quimioterapia nos han venido a tratar de evitar la enucleación de estos ojos. En esto hay que ser muy prudente y muy claro, porque a veces una enucleación tardía lo que provoca es la muerte del paciente. Por lo tanto, hay que tener bien claro, caracterizado, seguirlo prácticamente día a día a este tumor cuando uno lo diagnostica para decidir o no la enucleación. En esto hay mucha bibliografía y hay mucha investigación actual. Imagínense lo difícil que es para cualquier médico decidir la enucleación de dos ojos en el caso de los tumores hereditarios, o la enucleación de un ojo ya es lacerante, imagínense dos ojos. Es muy difícil y muy complejo como decisión médica, ¿no? Porque claramente son decisiones mutilantes para el paciente. Pero bueno, hay que tomarlas, ¿no? Porque en este tumor, cuando, como dije al principio, si nos demoramos en la decisión de la enucleación, lo que ponemos en riesgo también es la vida del paciente. Fíjense, en este caso, cómo generalmente los pacientes vienen por esto, por las fotos que ven de sus hijos, donde ven que en uno hay reflejo rojo y en el otro no hay reflejo rojo. Entonces, ahí es donde la consulta viene muy frecuentemente por las fotos, fíjense, que le sacan a los bebés. Vuelvo a decir, y lo repito hasta el hartazgo, decidir una mala conducta en un retinoblastoma, una conducta de tratamiento, pone en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, la detección temprana, la caracterización temprana, la derivación temprana por parte del médico hacia el especialista puede salvar el globo ocular de ese paciente, pero lo que ahí vamos a ver, puede o no salvar el globo ocular, pero lo que sí va a salvar es la vida de este paciente. En países nórdicos de Europa, que tienen una alta tasa de aparición de retinoblastoma en su población y de características hereditarias, por lo cual la mayoría son bilaterales, nos plantea, ellos tienen una evolución muy grande en los tratamientos, evitando o postergando al máximo la enucleación. Creo que en poco tiempo más vamos a tener mejoras sustanciales sobre los tratamientos de los retinoblastomas, sobre todo en sus estadios iniciales. Hay que tener en cuenta que son de crecimiento rápido intraocular, pero las metástasis las hacen en estadios tardíos de la evolución del tumor. Por eso nos da un poquito de tiempo en la decisión y en el control de estos pacientes. Acá sigo con algunas placas más de estas pupilas de color blanco, ¿no? La leucocoria como el signo alarmante de todo esto y obviamente en la edad del paciente, ¿no? Sigo mostrando placas, digamos, fotográficas y ya mostrando ojos enucleados y fíjense el crecimiento impresionante, cómo ha ocupado prácticamente todo el globo ocular el tumor. Este retinoblastoma ya son casos sumamente graves, cuando les planteé anteriormente que podía provocar distopía. Bueno, estos ya son casos extremadamente graves y evidentemente no tratados a tiempo, ¿no? Acá hay muy poco por hacer con estos pacientes, lamentablemente, y evidentemente acá en Argentina no se ven este tipo de lesiones.
Bueno, estimados alumnos, muchísimas gracias. Sé que fue una clase larga, tienen mucha información para poder estudiar y poder eh, ampliar los conocimientos acá expuestos. Muchísimas gracias.